Bueno, hasta este punto hemos estado hablando de ondas de propagación en medios materiales. El medio material en el que estábamos revisando la propagación de una onda era precisamente una cuerda, que es un medio lineal en una sola dirección. Y vimos básicamente cómo se propagaba un pulso primero en una dimensión que tiene una forma funcional cualquiera. Lo que era importante de ver aquí era que el pulso, para que represente una onda de propagación, tiene que tener una forma funcional de tal forma que en el argumento de la función aparezca siempre algo de este tipo, ¿no? X menos b por t o x más b por t. ¿Qué significa? Simplemente que la función se está desplazando hacia la derecha, si aparece el signo menos, una distancia b por t, siendo esta b la velocidad con la que se está propagando el pulso. Mientras que si ponemos el signo más, lo que está pasando es que el pulso se está moviendo hacia la izquierda con una velocidad v. Entonces aquí lo único que se está haciendo en el argumento de esta función es desplazar la gráfica o hacia la derecha o hacia la izquierda, dependiendo de si ponemos el signo menos o el signo más respectivamente. En todo caso, cualquier función que represente una onda propagándose tiene necesariamente que tener en el argumento esta forma, ¿no? X más o menos B por T. Ahora, vimos también una onda sinusoidal, básicamente porque este tipo de ondas son la base del análisis de Fourier. Eso quiere decir que cualquier otra onda que tenga una forma arbitraria, que tenga una función arbitraria, se puede escribir siempre como una superposición de ondas sinusoidales. Eso quiere decir que todo lo que se diga para una onda sinusoidal es válido también para cualquier otra onda. Y entonces estudiamos un poquito el modelo de onda progresiva en términos de estas ondas sinusoidales. Definimos lo que era la longitud de onda. La longitud de onda es la distancia entre dos máximos en una onda. Vimos también que era el periodo. El periodo es el tiempo que tarda cualquier elemento del medio en dar una oscilación completa, o experimentalmente se puede medir también viendo qué tiempo tarda en pasar dos máximos sucesivos a través de algún eje fijo, algún detector. También se definió lo que era el número de onda. El número de onda es igual a 2pi dividido la longitud de onda. Es el análogo de la frecuencia angular, pero en el espacio de las distancias. Es decir, en la frecuencia natural lo que aparecía era 2pi sobre el periodo. Esta era la definición de frecuencia natural. En el número de onda aparece 2pi sobre lambda, sobre lambda. Ahora recuerden que se puede calcular además la velocidad de propagación de una onda dividiendo la longitud de onda sobre el periodo. Entonces, si uno mide la distancia entre dos máximos y mide el tiempo que tardan esos dos máximos sucesivos en pasar a través de un detector, está calculando la velocidad con la que se está propagando la onda, porque la definición de velocidad es distancia sobre tiempo, ¿no? Esta longitud de onda lambda se recorre en un tiempo t igual al periodo, lambda sobre t. Longitud de onda sobre el periodo, esa sería la velocidad de propagación de la onda. Pero bueno, también les mencioné otras maneras adicionales de medirla que son totalmente análogas. Por ejemplo, en términos de la frecuencia natural y en términos del número de onda, la velocidad de propagación puede ser omega sobre k. Omega sobre k. En todo caso, llegamos a que la forma que tiene que tener la función de una onda sinusoidal es en general de este tipo. Y de xt igual a por seno de kx más o menos omega t más una delta, donde esta delta de nuevo me habla de las condiciones iniciales. Lo mejor es fijarla de tal forma que valga cero. Entonces, por lo general, la delta no se incluye. Uno elige las condiciones iniciales de tal forma que en t igual a cero, el perfil sea este que está acá dibujado, es decir, en x igual a cero, y también vale cero, para un tiempo t igual a cero. Si uno elige este perfil que está aquí, entonces delta se anula, vale cero precisamente, imponiendo esta condición inicial. Y por lo tanto, lo único que quedaría en el argumento sería esto, ¿no? Kx más o menos omega t. Miren de nuevo que aquí el signo que aparece detrás de la frecuencia angular es el que me dice hacia dónde está viajando la onda. Si aparece un signo menos, la onda se está propagando hacia la derecha.
si aparece el signo más, la onda se está propagando hacia la izquierda, hacia la izquierda. Esta función, por supuesto, tiene la forma adecuada de una onda progresiva, es decir, también es una función de este tipo, x más o menos b por t, porque lo único que tendrían que hacer ustedes aquí es factorizar esta k. Si factorizan la k, les quedaría una función de x menos omega sobre k por t, pero omega sobre k es la velocidad de propagación de la onda. Entonces tiene la forma funcional adecuada. Y bueno, cualquier otra función, de acuerdo con el análisis de Fourier, se puede escribir como una superposición de estas funciones sinusoidales. Es decir, uno puede construir otro tipo de ondas. Ahorita vamos a mirar un poquito, por ejemplo, una onda estacionaria, en donde la onda se puede escribir como una superposición de ondas sinusoidales, pero esto es válido en general, de acuerdo con el análisis de Fourier, y también por construcción. Recuerden que nosotros construimos la ecuación de onda a partir de tomar el límite del continuo de un sistema que es una red lineal de n osciladores acoplados, donde n tendía a infinito, las masas tendían a cero y las distancias entre las masas también tendían a cero, ¿no? Eso quería decir que nos alejábamos lo suficiente del sistema para que pareciera continuo. En ese límite uno encontraba la ecuación de onda, que es una ecuación diferencial parcial, y la solución de esta ecuación de onda era una superposición de senos y cosenos, que fue una de las cosas que vimos en las clases anteriores cuando yo les mostré la ecuación de onda y bueno, la ecuación de Klein-Gordon también. Entonces no es nada nuevo para nosotros el hecho de que la solución de la ecuación de onda pueda ser una superposición de ondas sinusoidales, ¿no? Esto por construcción es así. Estas son soluciones de la ecuación de onda. Como la ecuación de onda es lineal y es homogénea también, entonces la suma de distintas soluciones es también una solución. Es también una solución. Y por el análisis de Fourier, si esas funciones son senos y cosenos, entonces uno puede construir una solución de la ecuación de onda sumando ondas sinusoidales. Es el análisis de estas funciones. Ahora, también vimos, aunque esto se los dejé como un problema al taller, que la velocidad en una cuerda, la velocidad de onda en una cuerda, se puede calcular en términos de la densidad lineal de masa y también en términos de la tensión de la cuerda. Entonces, si ustedes conocen la tensión de la cuerda en cualquier punto, en esta cuerda la tensión es la misma a lo largo de toda la cuerda. Entonces, ustedes cogen cualquier punto de la cuerda, miran la tensión y el valor va a ser el mismo, ¿no? Entonces, si ustedes conocen la tensión y conocen la densidad lineal de masa, que eso significa la masa de la cuerda dividido su longitud, ustedes cogen la masa completa de la cuerda, cogen la cuerda completa, calculan su masa en una balanza, miden la longitud de la cuerda y luego hacen la división masa sobre longitud, eso les da la densidad lineal de masa, que es esta mu que está acá. Dividen la tensión sobre esa densidad lineal de masa, sacan la raíz cuadrada y eso les da también el valor de la velocidad, el valor de la velocidad de propagación de la onda. Pero bueno, esta velocidad se puede calcular explícitamente y la manera de hacerlo aquí está resumido, pero también está en el libro Survey y es uno de los problemas del taller que entonces ustedes deben mirar cómo llegar a esta expresión. Pero de nuevo les recuerdo, esto está hecho explícitamente en el libro Survey. Simplemente es ir y buscar y mirar cómo se llega a esta expresión. Y bueno, ahora vamos a considerar que la onda no solamente se está propagando libremente, como en los ejemplos anteriores, donde no estamos diciendo si la onda llega a otro medio, simplemente estamos diciendo una onda se propaga a lo largo de una cuerda, pero esa cuerda en principio no dijimos si es una cuerda de longitud L o qué extensión tiene, o si está unida, por ejemplo, en un extremo a una pared, etcétera, ¿no? No estamos hablando todavía nada de eso, y entonces vamos a mirar un poquito qué ocurre cuando hacemos que la onda cambie de medio. Es decir, vamos a suponer primero que la cuerda está unida en un extremo a otro medio que tiene una densidad diferente. Primero consideramos los casos extremos donde la densidad del medio al que va a llegar la onda es muy grande, tendiendo a infinito, que es el caso que está aquí a la izquierda, y luego consideramos el caso en el que la onda llega a un medio que tiene una densidad muy pequeña, densidad cero, que sería el caso que está a la derecha. ¿Qué es lo que ocurre en general cuando una onda de propagación
cambia de medio o llega a otro medio con otra densidad. Lo que ocurre en general es que parte de la onda se transmite y otra parte se refleja. Si el medio tiene densidad infinita, por ejemplo, si ustedes unen la cuerda a una pared y envían una onda hacia la pared, eso sería equivalente que pasa de un medio menos denso a uno mucho más denso, ¿no? De densidad infinita. Si el medio tiene una densidad muy grande, que se puede aproximar a infinito, entonces no hay transmisión de la onda, sino que la onda únicamente se refleja, como lo que se está observando aquí. Aquí viene un pulso incidente que va viajando a lo largo de la cuerda, eventualmente va a llegar al extremo de la cuerda y ese extremo está unido a una pared. La onda llega a la pared y se refleja toda. Eso quiere decir que la amplitud de este pulso no cambia ni tampoco su forma. Esta forma puede ser una gaussiana, una lorentziana, una laplaciana, lo que sea, ¿no? No nos importa ahorita la forma funcional, pero sí pueden observar que la amplitud no se modificó, no se modificó. Eso quiere decir que no se transmitió nada de la onda, toda la onda se reflejó. Pero además, como están observando aquí, la onda se reflejó invertida. Esta onda se reflejó invertida. Noten que la amplitud de la onda incidente es positiva, está hacia arriba, mientras que la amplitud de la onda reflejada está hacia abajo, es negativa, es negativa. Por lo tanto, la onda se reflejó invertida. ¿Por qué se refleja invertida? Porque si ustedes miran aquí el extremo, esta frontera donde se une la cuerda con la pared, notarán que debido al principio de acción y reacción, que es la tercera ley de Newton, cuando un elemento de la cuerda está subiendo acá, va hacia arriba, aplica una fuerza hacia arriba a la pared, hacia arriba a la pared. Por el principio de acción y reacción, la pared aplica una fuerza de igual magnitud, pero sentido contrario, hacia abajo. Hacia abajo. Y por lo tanto, hace que los elementos de la cuerda se reflejen invertidos, porque aplica una fuerza hacia abajo de igual magnitud, pero sentido contrario. Y eso tiene como consecuencia que la onda reflejada se invierte. Esa es la razón, ¿no? La razón es precisamente la tercera ley de Newton, que ocurre en el extremo donde se fija, donde se une la cuerda con la pared. Ese sería el caso entonces de una onda que viaja a lo largo de una cuerda y llega a un medio muy denso, por ejemplo, una pared. ¿Qué ocurre ahora si la onda va viajando en una cuerda y llega a un medio que no tiene densidad, densidad cero? Eso quiere decir que ustedes cogen el extremo de la cuerda, lo unen aquí a un anillo y ese anillo lo hacen moverse de arriba hacia abajo en una varilla, de tal forma que la varilla no ejerce fricción sobre el anillo. Es decir, imagínense que esta varilla está hecha de un material muy liso y además tiene aceite o alguna grasa para que este anillo pueda moverse libremente sobre de arriba hacia abajo sobre la varilla sin fricción. No tiene ninguna fricción. Entonces, ¿qué ocurre si hacemos esto? Esto es equivalente a que hacemos llegar la onda a un medio que tiene densidad cero porque no opone ningún tipo de resistencia. Miren que aquí se supone que este anillo se mueve de arriba hacia abajo en la varilla sin ninguna fricción. Y entonces lo que va a ocurrir en este caso particular es que la onda, una vez que llega a la frontera de densidad cero, se va a reflejar, pero el pulso se refleja sin invertirse. En este caso particular no se invierte el pulso porque miren que este medio que está acá a la derecha no está aplicando ninguna fuerza sobre la cuerda. La cuerda lo único que hace es llegar al medio de densidad cero, reflejarse sin invertirse y además la amplitud de la onda reflejada es igual precisamente a la amplitud de la onda incidente. Eso quiere decir que no se perdió energía en el proceso. La energía de la onda incidente igual a la energía de la onda reflejada. Para el caso en el que el medio tiene densidad cero. Entonces, miren que estos son precisamente los dos casos límites, ¿no? La onda viene de un medio de densidad pequeña hacia un medio de densidad muy grande, por ejemplo, densidad infinita. En ese caso, la onda se refleja invertida y con la misma amplitud. Cuando la onda va de un medio incidente con una densidad pequeña a un medio de densidad aún más pequeño, muy pequeño, densidad cero, la onda se refleja sin invertirse, pero además la amplitud es la misma, es decir, no se pierde energía en el proceso. Esos son los dos casos límites, ¿no?
Pero uno podría pensar en un caso intermedio en donde la onda, en lugar de ir a un medio de densidad cero o de densidad infinita, va más bien a otro medio que tiene una densidad un poco mayor o un poco menor, como los ejemplos que están dibujados aquí en las diapositivas. ¿Qué ocurriría si esta onda va de un medio menos denso a un medio más denso, pero no mucho más denso, ¿no? La densidad no es infinita, simplemente imagínense que ustedes cogen una cuerda delgada, por ejemplo, un hilo delgado, y lo unen a una cuerda que tiene una densidad mayor. Imagínense una caulla, por ejemplo. La unen las dos cuerdas en sus extremos y hacen viajar la onda del hilo hacia la otra cuerda que puede ser una caulla, ¿no? Va simplemente de un medio menos denso a otro menos denso. Supongan, por ejemplo, esto que está aquí, ¿no? Un pulso que va del medio A al medio B, de tal forma que el medio A tiene una menor densidad que el medio B. Lo que va a ocurrir una vez que la onda llega a esta frontera que está aquí, una vez que la onda llega a esta frontera, es que parte de la onda se va a transmitir y parte de la onda se va a reflejar. Parte de la onda se transmite y parte de la onda se refleja. Lo primero que tenemos que notar es que las amplitudes de los pulsos reflejados y el pulso transmitido son menores que la amplitud del pulso incidente. Esto tiene mucho sentido porque la energía se tiene que conservar a lo largo de todo el proceso. Eso quiere decir que la energía del pulso incidente tiene que ser igual a la energía del pulso reflejado más la energía del pulso transmitido. Eso simplemente es conservación de la energía. Dicho de otra forma, la energía del pulso incidente tiene que ser igual a la energía del pulso reflejado en la región A más la energía del pulso transmitido en la región B, que es precisamente esta fórmula que está aquí. Energía incidente igual a energía reflejada más energía transmitida. Conservación de la energía. Pero ustedes saben desde hace mucho, desde el primer corte, que la energía de un oscilador armónico es proporcional a la amplitud al cuadrado. Y también para los demás osciladores que hemos estado estudiando, la energía es proporcional a la amplitud al cuadrado. Recuerden que aquí lo que está ocurriendo en realidad es que los elementos del medio oscilan en dirección Y. Oscilan en dirección Y, pero uno observa que hay una onda propagándose en dirección X. Esa onda es una onda de energía. Y esa energía es proporcional a la amplitud al cuadrado. Lo vimos desde el primer corte, ¿no? Energía proporcional a la amplitud al cuadrado. ¿Eso qué quiere decir? Que si la energía se parte en dos contribuciones, energía reflejada más energía transmitida, como las energías son proporcionales a la amplitud al cuadrado, necesariamente las amplitudes tienen que ser más pequeñas. ¿Por qué? Porque esta energía inicial se partió en dos contribuciones. Mire que ahora es la suma de dos contribuciones. Cada una de estas dos contribuciones es proporcional a la amplitud al cuadrado y como consecuencia, para que la suma de las dos dé igual a la energía incidente, necesariamente las amplitudes tienen que ser menores, tienen que ser más pequeñas. Y entonces aquí precisamente tenemos que la amplitud de ambas ondas es más pequeña. Es más pequeña. Ahora, noten además que la amplitud de la onda transmitida no cambia de dirección, es decir, no se invierte. Sigue estando positiva la amplitud hacia arriba. Mientras que la amplitud de la onda reflejada sí se invierte. La amplitud de la onda reflejada se invierte porque miren que va de un medio menos denso a uno más denso. Cuando se refleja invertida por la misma razón que estaba explicando anteriormente con una onda que llega a una pared. Mire que esta onda va de un medio menos denso a un medio más denso y por lo tanto la onda reflejada está invertida. Aquí ocurre exactamente lo mismo. Al ir la onda de un medio menos denso a uno más denso, la parte que se refleja invertida, la parte que se transmite no se transmite invertida, no se transmite igual, con la misma amplitud positiva. Además, tienen que notar que las velocidades, en este caso, al depender inversamente de la densidad lineal, miren que la velocidad de propagación de la onda es inversamente proporcional a la densidad lineal, entonces esa velocidad va a ser mayor si la densidad lineal es menor. En un medio menos denso, con una densidad lineal más pequeña, la velocidad de propagación es más grande. En un medio más denso, cuando este número es más grande, la velocidad de propagación va a ser más pequeña porque noten que hay una relación
de proporcionalidad inversa entre la velocidad y la densidad lineal de masa del medio. Entonces aquí la velocidad de propagación va a ser mayor en el medio A que en el medio B, porque la densidad lineal de masa es menor en la cuerda que está en la región A, mientras que es mayor en la cuerda que está en la región B. De este dibujo es evidente que la cuerda en la región B es más densa que la cuerda en la región A. Por lo tanto, la velocidad en la región A es mayor que la velocidad en la región B. Y bueno, ese sería todo el caso de una onda que se propaga de un medio menos denso a un medio más denso. Ahora, si consideramos que la onda se propaga de un medio más denso a un medio menos denso, como está en el ejemplo aquí a la derecha, ocurre algo similar, pero bueno, hay ciertas diferencias. Primero, la onda incidente va de un medio más denso a uno menos denso. Entonces ahora imaginan que la cuerda que está en la izquierda es algo así como una cabulla que está unida en un extremo a otra cuerda que ponemos a la derecha que es mucho menos densa. Imagínense un hilo de coser. Entonces, ¿qué ocurre cuando esta onda incidente llega a la frontera? Primero, de nuevo, una parte se va a reflejar y otra parte se va a transmitir. Como el medio al que está llegando es mucho menos denso, entonces la parte que se refleja no se invierte. Esto es el análogo al experimento que está aquí, de una cuerda unida a un anillo que puede moverse de arriba hacia abajo sin fricción en una varilla, ¿no? Esto sería el caso extremo de un medio de densidad cero. Ahora lo que estamos haciendo es que cogemos la cuerda y la ponemos en un medio de densidad menor, más pequeño pero no cero. Lo que se observa primero es que hay un pulso reflejado que no se invierte. Pero como ya la densidad no es cero, sino que simplemente es más pequeña, también hay un pulso transmitido. Entonces noten que hay un pulso reflejado y un pulso transmitido. En este caso el pulso reflejado no se invierte. Y el pulso transmitido tampoco. Noten además que se tiene que conservar la energía, entonces de nuevo la energía reflejada más la energía transmitida debe ser igual a la energía incidente. Como las energías son proporcionales a la amplitud al cuadrado, entonces de nuevo la amplitud de la onda reflejada y la amplitud de la onda incidente son menores que la amplitud de la onda reflejada y la amplitud de la onda transmitida son menores que la amplitud de la onda incidente, debido a la conservación de la energía. Y además, noten que la velocidad en el medio A es menor que la velocidad en el medio B, porque ahora en el medio A la cuerda es más densa que en el medio B. Como la velocidad es inversamente proporcional a la densidad lineal de la cuerda, densidad lineal de masa, entonces en este caso, la onda que va propagándose en el medio A, es decir, la onda incidente, viaja con una velocidad menor que la onda que se va propagando en el medio B, Eso quiere decir que en este caso particular aquí la onda va con una velocidad más pequeña y luego sale al medio B transmitida con una velocidad mayor, es decir, viaja con una velocidad mayor la onda transmitida que la onda incidente. Mientras que la onda reflejada sí se refleja exactamente con la misma velocidad, Y bueno, eso sería cómo se transmiten y cómo se reflejan las ondas cuando cambian de un medio, cuando hay un cambio de un medio en una frontera. Entonces miren que aquí la frontera sería este punto que une las dos cuerdas. Estamos entonces mirando de manera cualitativa cómo se refleja y cómo se transmiten las ondas cuando van de un medio a otro. Ahora vamos a mirar algo que nos interesa bastante y es la superposición o la interferencia de ondas lineales, es decir, de ondas que se propagan en un medio lineal. Los medios lineales son medios que son isótropos y son isotrópicos y son homogéneos también. Homogéneo significa que ustedes se mueven de izquierda a derecha o de arriba hacia abajo, en fin, en cualquier dirección en el espacio tridimensional y siempre ven exactamente lo mismo. Por ejemplo, el vacío es homogéneo porque no importa a ustedes en qué dirección se trasladen, ven exactamente lo mismo. Isotrópico significa que ustedes se paran en un punto y miran en todas las direcciones, se quedan fijas en un punto, miran en cualquier dirección y siempre ven lo mismo. Es decir, que el medio es invariante bajo rotaciones. No importa en qué dirección yo mire, veo exactamente lo mismo. De nuevo, el vacío es isotrópico, porque si ustedes están en el vacío y miran en cualquier dirección, ven exactamente lo mismo.
Ahora, no solo el vacío es isotrópico y homogéneo, sino que hay medios materiales que tienen alta simetría, simetría de rotación y simetría de traslación, donde entonces el medio es invariante bajo traslaciones y rotaciones, medios isotrópicos y homogéneos. A ese tipo de medios se les denomina medios lineales y los medios lineales satisfacen una ecuación de onda lineal. Entonces, esta ecuación de onda que nosotros encontramos anteriormente es válida para un medio lineal. Por eso se llama también ecuación de onda lineal. Y es el tipo de sistemas en el que nosotros estamos interesados. Entonces, ¿qué ocurre cuando uno hace viajar dos ondas en un mismo medio lineal? ¿Cómo se superponen o qué ocurre con ellas, ¿no? Una manera de hacer viajar dos ondas en un medio lineal es precisamente haciendo este experimento, ¿no? El experimento donde ustedes cogen una cuerda, la unen en un extremo a una pared y entonces envían no solo un pulso, sino envían dos pulsos, por ejemplo, pero en distintos tiempos. Envían primero un pulso en un tiempo t igual a 0, luego esperan, no sé, 5 segundos, por ejemplo, y luego envían otro pulso. El primer pulso va viajando un cierto tiempo, llega a la pared y se refleja invertido. Después ustedes envían otro pulso y lo que van a hacer es ver qué ocurre cuando los dos pulsos, el primero que enviaron y luego el segundo que enviaron un tiempo después, cuando esos dos pulsos se encuentran, ¿qué ocurre? Lo que va a ocurrir es que se superponen y la superposición de los dos pulsos también es una solución de la ecuación de onda, ¿no? Tomando en cuenta que si yo tengo dos soluciones de la ecuación de onda, la superposición va a ser también una solución. Entonces miren que aquí el primer pulso es precisamente este que está aquí, ¿no? El Y2, que de alguna manera viajó, se reflejó y ahora está viajando hacia la izquierda. Este pulso se reflejó sin invertirse, por lo que seguramente la frontera está unida a una cuerda o algún medio de menor densidad, ¿no? Entonces miren que va reflejado sin invertirse. También puede ser que ustedes cojan la cuerda en dos extremos y envíen los pulsos directamente ustedes, ¿no? Cogen un extremo, mandan un pulso, cogen el otro extremo, mandan otro pulso y van a mirar qué ocurre cuando los dos pulsos se encuentran. Lo que ocurre es precisamente lo que se espera que ocurra, ¿no? Del análisis de Fourier. Cuando los dos pulsos se encuentran, la función de onda que representa a la superposición de los dos pulsos es la suma de las funciones de onda individuales. Como se espera del análisis de Fourier y bueno, del hecho de que la ecuación de onda es lineal y es homogénea. Si Y1 y Y2 que representan a estos pulsos son soluciones de la ecuación de onda, entonces la suma de los dos es también una solución de la ecuación de onda, por lo que este sistema completo en cualquier instante de tiempo se describe con la suma de las dos funciones, Y1 más Y2. Ahora, lo que nos interesa a nosotros es ver qué ocurre cuando ambos pulsos se encuentran en la misma región del espacio. Cuando ambos pulsos se encuentran en la misma región del espacio, la función de onda que representa esos dos pulsos es precisamente la suma de las dos, ¿no? De las dos funciones de ondas individuales, de los dos pulsos incidentes, Y1 más Y2. Lo que va a ocurrir aquí es que debido a que el medio es lineal, cuando los dos pulsos se encuentran en la misma región del espacio, no interactúan entre ellos, simplemente se superponen. Se superponen y un tiempo posterior después pasa uno a través del otro sin modificarse su forma funcional. Miren que la forma funcional de los pulsos incidentes, la forma que tiene este pulso, es igual a la forma que tienen después de que pasan a través uno del otro. Miren que después de que se encuentran, ellos simplemente siguen derecho, salen cada uno en cualquier dirección, ¿cierto? Y1 hacia la derecha y Y2 hacia la derecha, sin interactuar. No se modifican la forma funcional de los pulsos una vez que se encuentran en una misma región del espacio. Simplemente pasa uno a través del otro sin interactuar. Este tipo de fenómenos ocurre únicamente porque la ecuación es lineal y porque el medio es lineal. Si el medio no fuera lineal, si no fuera homogéneo y no fuera isotrópico, entonces cuando se encuentran en una misma región del espacio, se modificaría totalmente su forma y la onda que sale después de que se encuentran tendría una forma arbitraria. Las ondas que salen tendrían una forma arbitraria justo después de que se encuentran las ondas incidentes.
y no se podría predecir de ninguna manera cuál es la forma de la onda, de las ondas que salen. Eso ocurre en medios no lineales y es un problema, ¿no? Es un problema porque hasta la fecha estas ecuaciones de onda no lineales no se saben solucionar de forma analítica. Entonces, no es, en un medio no lineal no es posible predecir cuál es la forma de la onda que sale después de que los pulsos se encuentran, ¿no? Ese es el problema. Pero nosotros aquí no tenemos ese problema porque los medios que estamos estudiando son lineales. Y como son lineales los medios, entonces justo después de que se encuentran en una misma región del espacio, después las ondas pasan una a través de la otra sin modificar su forma, sin modificar su forma. Esto válido únicamente para ondas lineales, para ondas lineales. Y podemos verlo un poquito mejor en una simulación que tenemos aquí, ¿no? Entonces miren cómo se observaría aquí en la práctica. Supongan que ustedes tienen dos pulsos que están viajando a lo largo de una cuerda. Miran esta región que está aquí abajo. De tal forma que esos dos pulsos viajan en dirección contraria y se van a encontrar en una misma región del espacio. Si ustedes hacen eso, lo que se observaría es precisamente lo que están viendo acá en la simulación, ¿no? Miren que los dos pulsos se encuentran, en algún punto empiezan a superponerse, la función de onda resultante, la suma de los dos pulsos individuales, y luego pasan uno a través del otro sin modificar su forma. Esto es lo que se observaría experimentalmente si ustedes cogen una cuerda en sus dos extremos y mandan un pulso hacia la derecha y otro pulso hacia la izquierda. Observarían experimentalmente precisamente esto que está acá, ¿no? Lo que se está viendo en esta simulación. Los pulsos se encuentran, se suman sus amplitudes y luego pasan uno a través del otro sin modificar su forma funcional. Válido únicamente en medios lineales. Y bueno, miramos ahora qué ocurriría si los pulsos no tienen ambos amplitud positiva, sino que, como en el ejemplo acá a la izquierda, sino que uno tiene una amplitud positiva y otro tiene una amplitud negativa. En ese caso ocurre de nuevo lo mismo. Las ondas se van a superponer, pero noten que ahora las amplitudes en realidad se restarían, ¿no? No se sumarían, sino que se restarían. Cuando ambas ondas se encuentran en la misma región del espacio, sus amplitudes se restan y por lo tanto la amplitud de la onda resultante, que es la suma de las ondas individuales, sería menor a la amplitud de alguna de las dos ondas incidentes. Esto sería lo que ocurriría si viajan en sentidos contrarios. Y bueno, aquí tenemos que introducir entonces una nueva definición. La definición de interferencia. ¿Qué es interferencia? Interferencia es cuando dos ondas se encuentran en la misma región del espacio. Es decir, aquí, en estas gráficas que están aquí, únicamente en los ejemplos C, miren el C que está aquí, únicamente en los ejemplos C ocurre interferencia. La interferencia es cuando dos pulsos o dos ondas se encuentran exactamente en la misma región del espacio. Entonces, en la gráfica A, por ejemplo, aquí los dos pulsos están en distintas regiones del espacio. Es un pulso Y1 viajando hacia la derecha y un pulso Y2 viajando hacia la izquierda que eventualmente se van a encontrar en una misma región del espacio. Aquí todavía las ondas hasta ahora están empezando a superponerse, pero todavía no se encuentran ambas exactamente en la misma región del espacio, en la gráfica B. Mientras que en la gráfica C, por fin, ambas están exactamente en la misma región del espacio, por lo que se dice que hay interferencia. Luego en la gráfica D, los pulsos pasan uno a través del otro y se empiezan a alejar, ¿no? Entonces en la D tampoco hay interferencia. En estas gráficas que están aquí, de superposición de dos pulsos, únicamente en las gráficas C ocurre interferencia, únicamente aquí. Y entonces si nos quedamos viendo de nuevo nuestra simulación, los dos pulsos van uno hacia el otro, ocurre interferencia únicamente cuando ambos pulsos se encuentran exactamente en la misma región del espacio. Aquí, justamente aquí, ocurre interferencia. Miren que la gráfica de arriba
muestra los dos pulsos individuales, como si estuvieran en dos cuerdas diferentes, mientras que la gráfica de abajo, la curva negra, muestra la superposición de los dos pulsos, como si estuvieran en la misma cuerda. Noten que la interferencia ocurre cuando ambas gráficas están exactamente en la misma región del espacio. Entonces se quedan mirando ahora la gráfica de arriba, la curva roja y la azul, donde se grafican las funciones como si estuvieran viajando independientemente en cuerdas diferentes. Noten que cuando ambas están exactamente en la misma región del espacio, como lo detuve aquí, ocurre interferencia. Ocurre interferencia. Y entonces la amplitud de la onda resultante es la suma de las amplitudes individuales y se forma un perfil que es precisamente la suma de las dos ondas incidentes. Después las ondas siguen una a través de la otra y deja de haber interferencia, ¿no? Porque se empiezan a alejar una de la otra. Entonces ya en esta región ya no habría interferencia porque las ondas se están alejando. Entonces interferencia únicamente cuando ambas ondas están exactamente en la misma región del espacio. Es decir, aquí en las diapositivas sería precisamente en las gráficas C, en la gráfica C. Ahora, la interferencia es de dos tipos. La interferencia puede ser constructiva. En ese caso, la amplitud de la onda resultante es mayor que la amplitud de las ondas incidentes. La interferencia constructiva ocurre cuando ambas ondas tienen la misma amplitud, el mismo signo de amplitud, es decir, ambas tienen que tener amplitud positiva o ambas tienen que tener amplitud negativa. Eso quiere decir que la dirección relativa de estos pulsos es la misma, ambos tienen amplitud hacia arriba, ¿sí lo ven? Entonces, como ambas tienen amplitud positiva, la amplitud de la onda resultante cuando hay interferencia es mayor que la amplitud de las ondas incidentes. En ese caso se dice que hay interferencia constructiva, cuando la amplitud de las ondas, de la onda resultante es mayor que la amplitud de las ondas incidentes. En ese caso hay interferencia constructiva. Ahora, existe otro tipo de interferencia que es la interferencia destructiva. ¿Cuándo ocurre interferencia destructiva? Interferencia destructiva ocurre cuando la amplitud de la onda resultante en la interferencia, ¿cierto? Aquí en la misma región del espacio, es menor que alguna de las ondas incidentes. Puede ser menor que la Y1 o menor que la Y2. Tiene que ser menor que alguna de las dos. ¿Por qué? Porque cuando dos ondas se superponen pero están invertidas, miren que ahora ambas tienen signo contrario a la amplitud. Aquí la amplitud es positiva, mientras que aquí la amplitud es negativa, ¿no? Cuando las dos ondas están invertidas, ocurre interferencia destructiva. ¿Por qué? Porque la onda resultante tiene la amplitud igual a la superposición de las amplitudes individuales. Noten que al tener distintos signos las amplitudes, cuando se superponen estas amplitudes en realidad se restan, ¿no? Entonces la amplitud de la onda 1 se le resta la amplitud de la onda 2 y como consecuencia la amplitud de la onda resultante en la interferencia es menor que alguna de las dos. Es suficiente con que sea menor que alguna de las dos ondas incidentes. Por ejemplo, en este caso podemos decir que la onda resultante en la interferencia tiene una amplitud menor que la onda incidente 1, la Y1, ¿no? Es posible que sea igual a la Y2 o un poquito mayor que la Y2, la amplitud resultante, ¿no? Pero necesariamente tiene que ser menor que una de las dos. Por ejemplo, la Y1. En ese caso particular, se dice que la onda está haciendo interferencia destructiva, porque la amplitud de la onda resultante es menor que la amplitud de alguna de las ondas incidentes. Por eso se llama destructiva, porque se está destruyendo la amplitud de alguna de las ondas, ¿no? Mientras que es constructiva porque miren que la amplitud de la onda resultante es mayor que la amplitud de las ondas incidentes. Entonces, estos son los dos casos particulares que existen de interferencia. Interferencia constructiva e interferencia destructiva. Toman en cuenta entonces que interferencia es cuando dos ondas se encuentran exactamente en la misma región del espacio y esa interferencia puede ser constructiva o destructiva dependiendo de si la amplitud de la onda resultante es mayor o menor que las amplitudes de las ondas incidentes. Es lo que tienen que tener en cuenta y bueno, aquí también hay un ejemplo de una simulación donde ocurre precisamente interferencia
interferencia destructiva. Entonces se quedan mirando la gráfica. Bueno, no, esto es más de una reflexión. La de la interferencia destructiva. Tenemos que buscarla en otra parte, ¿no? Bueno, de hecho, no es otra simulación, sino que es la misma, solo que aquí en la simulación se puede poner que las ondas estén viajando en el mismo sentido o en sentido opuesto, ¿no? Si las ondas están viajando en sentido opuesto, quiere decir entonces que están invertidas, están invertidas. Entonces miren que ahora una de las ondas tiene amplitud negativa y la otra tiene amplitud positiva. Ahora, arriba, como siempre, en la curva roja y la curva azul, se grafican las funciones de onda sin que estén en el mismo medio, ¿no? Simplemente grafican de manera independiente la onda que viaja hacia la derecha, se la imaginan que va viajando en una cuerda, y la onda que va hacia la izquierda, pero invertida, que es esta azul, se la imaginan viajando en otra cuerda, ¿no? Son ondas independientes, mientras que en la curva de abajo negra, ambas ondas sí están viajando exactamente en el mismo medio, en la misma cuerda, y entonces aquí podemos ver claramente la interferencia destructiva, porque ambas ondas son idénticas, pero viajan en sentidos opuestos. Eso quiere decir que cuando se encuentren en la misma región del espacio, la amplitud se va a anular, va a ser cero, porque las amplitudes son iguales, pero opuestas, ¿no? Entonces miramos qué ocurre. Miren la simulación, las dos ondas van viajando en sentido opuesto, son idénticas pero invertidas, pero miren lo que ocurre justo cuando ambas están en la misma región del espacio. Acá. Miren cómo la amplitud se anula, se hace cero, justo cuando están en la misma región del espacio. Es decir, si las dos ondas están invertidas, ocurre interferencia destructiva y noten que la amplitud, evidentemente, de la onda resultante es menor que las amplitudes de las ondas incidentes que están graficadas aquí arriba con las curvas roja y azul, ¿no? Y bueno, justo después de que hacen interferencia, de nuevo las ondas pasan una a través de la otra y siguen sin modificar su forma funcional, como si nunca se hubieran encontrado. Algo que solo ocurre en los medios lineales, ¿no? Es decir, las ondas interfieren sin interactuar, como si no hubieran pasado una a través de la otra. Simplemente pasa una a través de la otra y siguen derecho y se empiezan a alejar, pero su forma funcional no se modificó. No se modificó, no interactuaron en realidad, solamente hubo una sobreposición de ondas. Eso fue todo lo que ocurrió. Y siguen alejándose las ondas. Entonces, eso es precisamente lo que ocurre en la interferencia. Pero bueno, esto se los estoy explicando de manera cualitativa. No hemos todavía hecho ningún cálculo matemático con esto. Vamos a mirar ejemplos de interferencia de ondas que nos interesan a nosotros, pero miramos ejemplos con ondas sinusoidales porque, como ya les había mencionado antes, las ondas sinusoidales son básicamente el modelo que debemos estudiar para poder estudiar cualquier otra onda, ¿no? Recuerden que cualquier otra señal que ustedes quieran construir, siempre se puede escribir como superposición de ondas sinusoidales. Yo insisto mucho en esto porque esto es el principio del análisis de Fourier, algo que es muy relevante y que posiblemente si ustedes hacen posgrado en cualquier área de la ciencia o de la ingeniería, necesariamente van a tener que ver análisis de Fourier. Entonces, esto es muy importante. Aquí lo empiezan a entender un poco, pero bueno, hay todo un estudio del análisis de Fourier. Se pueden ver cursos completos del análisis de Fourier que, bueno, se complica mucho las cosas. Entonces, para que lo tengan presente, cualquier otra señal se puede escribir siempre como una superposición de ondas sinusoidales. Entonces, aquí nosotros vamos a ver interferencia de ondas sinusoidales, primero que viajan en la misma dirección y luego que viajan en sentidos contrarios. Entonces, supongan que vamos a superponer dos ondas que están viajando exactamente en la misma dirección en una cuerda. Entonces, ustedes cogen una cuerda y envían dos ondas sinusoidales, ahora, dos ondas sinusoidales. Recuerden que las ondas sinusoidales son como estas que habíamos estudiado aquí, ¿no? Cogen una cuerda, la unen aquí en un extremo a un generador de frecuencia.
por ejemplo, una varilla vibratoria que hace oscilar el extremo de esta cuerda describiendo un movimiento armónico simple y producen una onda sinusoidal. Luego envían otra onda sinusoidal y las superponen. Envían dos ondas sinusoidales en un extremo de la cuerda y las superponen. Esas dos ondas sinusoidales, en este caso particular, son ondas idénticas en el sentido que tienen la misma amplitud, tienen la misma frecuencia y se propagan en la misma dirección, pero la única diferencia es que como se envían en distintos tiempos, tienen una constante de fase diferente. Una constante de fase diferente. Entonces, supongamos lo siguiente, vamos a ponerlo acá. Primero, superposición, o mejor dicho, interferencia, ¿no? Interferencia de dos ondas sinusoidales que viajan en la misma dirección y que son idénticas, ¿no? Entonces pongamos ondas sinusoidales idénticas que viajan en la misma dirección. ¿Eso qué quiere decir? Que la función de onda de estas ondas sinusoidales son de la siguiente forma. La primera función de onda, es decir, Y1 representa la primera onda sinusoidal, debería tener esta forma funcional, una A por seno de K por X menos omega por T. Esa sería la primer onda, ¿no? Noten que la onda está viajando hacia la derecha y por lo tanto ponemos este signo menos que está aquí. La segunda onda, en cambio, la vamos a representar con la siguiente función. Esto sería una Y2 xt igual una amplitud por seno de nuevo de kx menos omega t, miren que la onda es idéntica, más un desfase, bueno, vamos a llamar este desfase phi igual a como está en las diapositivas. Noten que las dos ondas son idénticas. ¿Qué quiere decir que sean idénticas? La amplitud es igual. En ambos casos, la amplitud es la misma. Se representa con la misma letra. Es decir, ambos tienen la misma magnitud. Supongan una amplitud de 5 centímetros, por ejemplo. Ambas tienen exactamente la misma magnitud. Son idénticas las amplitudes. El número de onda es el mismo en ambas ondas. ¿Eso qué quiere decir? Que la longitud de onda de las ondas sinusoidales es exactamente la misma. La distancia entre dos máximos es la misma para ambas ondas. Entonces, si ustedes se quedan mirando aquí, la distancia entre dos máximos en la onda roja y la onda azul, ambas son la misma. Tienen la misma longitud de onda y por lo tanto tienen exactamente el mismo número de onda, la misma K. La frecuencia es la misma. La frecuencia es la misma. Eso quiere decir que el periodo es el mismo. El tiempo que tardan esos dos máximos en pasar a través de un eje fijo es exactamente el mismo. Como consecuencia, la frecuencia es la misma. 2pi sobre t es igual en ambos casos. Y ambas están propagando hacia la derecha porque ambas tienen el signo menos acá. Si tuvieran el más, estarían propagando hacia la izquierda. La única diferencia entre estas dos ondas idénticas es que la segunda se envió con una diferencia de fase, porque se envió un tiempo después, ¿no? Envían primero una onda sinusoidal, un tiempo después envían otra, por lo tanto están desfasadas. Están desfasadas un cierto ángulo phi, que es el ángulo que ponemos aquí. Debido al principio de superposición de las ondas que satisfacen una ecuación diferencial lineal y homogénea, debido al principio de superposición, algo que hemos discutido muchas veces ya, la onda resultante, lo escribimos aquí, la onda resultante es la superposición de las dos ondas individuales. Entonces ustedes deberían escribir que y de t es igual a y1 xt más y2 xt. Esto es lo mismo que les estaba diciendo con la interferencia de dos ondas. La onda resultante es la superposición de las dos ondas individuales que matemáticamente se representa como la suma de las funciones de onda incidentes, y1 más y2. Es exactamente lo mismo que estamos viendo aquí y bueno, eso es consecuencia de que la ecuación de onda es lineal, también es consecuencia de que el medio es lineal y también tiene que ver con el análisis de Fourier. Una función arbitraria se puede escribir como una suma de funciones sinusoidales. Aquí está, ¿cierto? Entonces hay varias razones por las que esto se puede hacer. Pues esta sería la onda resultante y de nuevo lo único que tendríamos que hacer
es entonces sumar estas dos ondas individuales que están acá y encontrar una función para ellas. Entonces, escribimos acá estas dos ondas. Así. Encontrar una función. Entonces, hay varias formas de hacer esto. Hay varias formas de hacer esto. Pero la más adecuada para sumar estas dos funciones y encontrar una nueva función, que es lo que me dice el análisis de Fourier, ¿no? El análisis de Fourier me dice que una función se puede escribir como una superposición de funciones sinusoidales. Y esto es lo que tenemos aquí precisamente, la suma de dos funciones sinusoidales. Eso quiere decir que esta suma de dos funciones sinusoidales se debería poder escribir como una nueva función. Que no tenga una suma acá, ¿no? Sino una función, una función. Esa función es precisamente la función que nosotros tenemos aquí. Miren que la suma de esas dos funciones sinusoidales se puede escribir como una nueva función. Esta función que está aquí. Pero ¿cómo hacemos eso? Bueno, esto es precisamente uno de los problemas del taller. Entonces ustedes van al taller de este corte, el corte 2, y miran uno de los problemas que está por aquí. Este que está acá. Este que está aquí. Hay una identidad trigonométrica que podemos usar para sumar dos funciones sinusoidales con argumentos diferentes. Miren que seno de A más seno de B se puede escribir como 2 coseno de A menos B sobre 2 por seno de A más B sobre 2. Usando esta identidad trigonométrica que está en el taller y que ustedes tienen que demostrar, algo que, bueno, en principio deberían saber demostrar desde que están en el colegio, pero si no lo han hecho todavía, entonces lo intentan hacer, ¿no? Simplemente hay que usar la fórmula del coseno de la resta de dos ángulos y el seno de la suma de dos ángulos, ponerse a operar aquí a la derecha hasta que lleguen a este resultado a la izquierda. En todo caso, esto es una identidad trigonométrica muy conocida. Ya había hablado de este tipo de identidades anteriormente en otras clases. Simplemente ustedes se ponen a mirar cómo llegan de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Es decir, muestran que estas dos cosas son lo mismo. Si uno usa esta identidad trigonométrica que está aquí, entonces puede, en principio puede resolver esta suma que está aquí. Entonces ustedes dicen, usando la identidad trigonométrica siguiente, donde se tiene que seno de A más seno de B es igual precisamente a 2 veces coseno de A menos B sobre 2 multiplicado por seno de A más B sobre 2, que es la identidad que aparece aquí en el taller. Entonces, usando esta identidad trigonométrica, pueden escribir la suma de estas dos funciones como una nueva función, que es lo que está acá a la derecha. Es la idea de usar esta identidad trigonométrica. Entonces, ustedes tendrían que esta suma que está acá, la pueden escribir igual a qué. Simplemente tienen que identificar qué sería A y qué sería B en este caso. A minúscula y B minúscula. Miren que A minúscula sería precisamente este argumento que está aquí. Vamos a factorizar la amplitud. La vamos a quitar de aquí. Entonces quitemos la amplitud porque es factor común. Es decir, en esta fórmula que tenemos aquí, ustedes pueden factorizar la amplitud, la quitamos de aquí y más bien encerramos todo esto en un paréntesis cuadrado. Así no nos tenemos que preocupar de la amplitud. Es un factor común que ustedes pueden sacar aquí, factorizar. Simplemente miramos la suma de los senos. Seno de A más seno de B. En este caso, esta A sería precisamente kx menos omega t. Entonces ustedes cogen kx menos omega t y lo reemplazan por esta A en ambos lados, ¿no? Aquí y acá. Eso sería A. Mientras que B sería todo esto que está aquí. Kx menos omega t más el desfase phi. Entonces ponen el B aquí. Cuidado que hay un signo menos atrás del B, entonces tienen que poner un paréntesis acá. Y ponen todo el B. Kx menos omega t más phi. En el primer término. Y luego ponen el mismo acá, pero este sí tiene un signo más, entonces simplemente lo ponen. Y se ponen a operar en ambos lados. Entonces, ¿qué obtenemos si hacemos la operación? Vamos a
hacer la operación explícitamente, obtenemos lo siguiente. Miren que esto es kx menos omega t. Vamos a meter este menos aquí dentro del paréntesis. Entonces, si quitamos el paréntesis, me quedaría menos kx más omega t menos phi medios, en este caso particular. Y empezamos a cancelar términos que sean iguales, pero que tengan signo contrario. Noten aquí que este kx se cancela con este otro kx. Kx menos kx se cancela. Noten que aquí tenemos menos omega t más omega t que se cancela. Por lo que lo único que nos queda es coseno de menos phi medios. Todos los demás términos se cancelan dentro del coseno. Entonces hacemos eso, cancelamos los términos que son iguales y los quitamos de aquí. Entonces estos términos no van a contribuir porque se cancelan. Y me queda coseno de menos phi medios. Pero el coseno es una función par. ¿Eso qué quiere decir? Que coseno de menos un ángulo es igual al coseno del ángulo. Y entonces además pueden quitar este menos de acá. Tomando en cuenta que el coseno es una función par. Y me quedaría 2 coseno de phi medios por un lado. Por otro lado, noten aquí que kx tiene el mismo signo y omega t tiene también el mismo signo. Por lo que si ustedes suman kx más kx, les da 2 veces kx. Y si restan menos omega t otra vez, pues les va a dar menos 2 veces omega t, más phi dividido 2. Ahora, este 2 que está aquí lo pueden factorizar y entonces cogen esto y lo ponen dentro de un paréntesis, ¿no? Quedaría 2 por kx menos omega t. Y este 2 que está acá multiplicando lo pueden cancelar con este 2 que está dividiendo. Y entonces ustedes sacan este paréntesis de acá y lo ponen afuera. Porque cancelaron el 2 que estaba arriba y el 2 que está abajo. De tal forma que en el argumento del seno lo que nos quedaría precisamente es esto. Seno de kx menos omega t más phi medios. Y esa sería precisamente la onda resultante y de xt. Noten entonces que la suma de dos senos se puede escribir como una nueva función sinusoidal también. Donde es importante notar que ahora, la amplitud de esta nueva función resultante es precisamente todo esto que está encerrado dentro del paréntesis, 2 coseno de phi medios. Es decir, la amplitud de la onda resultante depende del desfase entre las ondas incidentes. Las dos ondas incidentes están desfasadas un ángulo phi. Al superponer las dos ondas incidentes, la onda resultante tiene una amplitud que depende precisamente de ese desfase. Acá está la dependencia. 2 coseno de phi medios multiplicado por seno de kx menos omega t más un desfase arbitrario. Noten que esta función tiene la forma de una onda de propagación, porque de nuevo es de esta forma funcional, ¿no? Kx menos omega t. Recuerden que las ondas sinusoidales tienen precisamente esa forma funcional. Volvemos al modelo de onda de propagación. Noten que una onda de propagación sinusoidal tiene esta forma funcional. Una amplitud por el seno de kx, acá puede ser más o menos omega t, más un desfase. Eso fue exactamente lo que nosotros acabamos de encontrar ahora para la superposición de dos ondas sinusoidales. Eso quiere decir que la suma de dos ondas sinusoidales es de nuevo una onda sinusoidal, solo que ahora la amplitud depende del desfase. La amplitud depende del desfase y la onda también está desfasada con respecto a las ondas incidentes, un ángulo phi medios. Pero es también una onda sinusoidal. Entonces, si ustedes superponen dos ondas sinusoidales, encuentran de nuevo otra onda sinusoidal. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? La amplitud depende del desfase. Depende del desfase. Y entonces, si el desfase vale pi o 180 grados o cualquier múltiplo entero de pi, como está aquí, miren que si el desfase vale 180 grados o cualquier múltiplo entero de pi, entonces la superposición de las dos ondas, que acá están representadas con la onda, una onda verde y una azul, miren que esta Y1 es esta onda azul y Y2 es la onda verde y están desfasadas pi medios, están desfasadas pi, perdón, 180 grados, de tal forma que cuando la onda 1 está en un máximo, la onda 2 está en un mínimo. Cuando eso ocurre, cuando el desfase vale pi, cuando las dos ondas están desfasadas pi, entonces la superposición de las dos ondas
es igual a esta línea roja que está acá. Miren la línea roja que está aquí en todo instante de tiempo. Es decir, la amplitud vale 0. ¿Por qué? Porque coseno de pi medios es coseno de 90 grados, ¿no? Y el coseno de 90 grados es 0. Si el desfase entre las dos ondas es 180 grados, entonces coseno de 180 grados dividido 2 es coseno de 90 grados. Y coseno de 90 grados es 0. Eso significa que la amplitud es 0. En todo instante de tiempo y para toda posición X, la onda resultante es igual a 0. Es decir, es esta línea roja que está acá si las ondas están desfasadas 180 grados. Miren que la suma de Y1 más Y2 es igual a esta curva roja. Es decir, no se observaría nada. La cuerda quedaría en su posición de reposo. Y igual a 0 en todo instante de tiempo y en toda posición. En ese caso se dice que hay interferencia destructiva. Que la onda, la suma de las dos ondas genera una onda que tiene amplitud 0. Se destruyó totalmente. Eso sí, el desfase es 180 grados. Si el desfase, en cambio, es 0 grados, por ejemplo, o un múltiplo entero de pi, entonces miren lo que ocurre. O un múltiplo entero de pi medios. Cuando este ángulo vale 0, entonces aquí nos queda coseno de pi medios, ¿no? Coseno de pi medios. Coseno de 0, perdón. Cuando el ángulo vale 0, aquí nos queda coseno de 0. Y el coseno de 0 vale 1. En ese caso, la amplitud sería máxima y su valor sería 2A. Si ustedes cogen dos ondas, Y1 y Y2, que están en fase, porque el ángulo es 0, noten los grados aquí, ambas ondas están en fase, porque el ángulo de desfase vale 0, ¿no? Es decir, ambas son idénticas totalmente y tienen la misma fase. En ese caso, ambas ondas están aquí, ¿no? No se pueden ver, ambas están en la misma curva. Miren que aquí la curva azul y la curva verde están exactamente en el mismo lugar. Al sumar dos ondas que están en fase, uno obtiene una onda resultante, que es esta curva roja, que ustedes ven aquí, de tal forma que la curva roja tiene exactamente la misma longitud de onda, tiene la misma frecuencia, ¿cierto? El desfase vale 0, es decir, la curva roja está en fase con las curvas incidentes, pero la única diferencia es que la amplitud es la suma de las amplitudes individuales, es decir, el doble de la amplitud 2A. Como ambas ondas tienen amplitud A, la onda resultante va a tener una amplitud máxima igual a 2A, 2 veces A, cuando las ondas están en fase. Miren que la curva roja representa la onda resultante, es decir, la superposición de las ondas individuales. Si está en fase, la interferencia entonces es constructiva. Miren que la interferencia es constructiva en el sentido que la onda resultante tiene una amplitud mayor que las ondas incidentes en todo instante de tiempo y en toda posición X. Des en cuenta que la onda resultante tiene amplitud 2A, que es mayor que la amplitud de las ondas incidentes, que valía A nada más, ¿no? Entonces, en este caso, hay interferencia constructiva. Entonces, aquí tenemos los dos casos, interferencia constructiva e interferencia destructiva. La interferencia constructiva ocurre cuando el desfase entre las ondas sinusoidales es 0, es decir, cuando las ondas están en fase. En ese caso ocurre interferencia constructiva. La interferencia destructiva ocurre cuando el desfase entre las ondas es 180 grados. En ese caso, la onda se anula en todo instante de tiempo, la onda resultante, y en toda posición X. ¿Por qué? Porque cuando la onda 1 está en un máximo, la onda 2 está en un mínimo, ¿no? Eso significaría que están desfasadas pi o 180 grados. Y lo pueden observar en todos los puntos X. Cuando la onda 2 está en un máximo, la 1 está en un mínimo. Cuando la 1 está en un máximo, la 2 está en un mínimo y así sucesivamente, de manera que en todo punto se va cancelando la onda resultante, la suma de las ondas. Aquí la amplitud positiva máxima se calcula, se cancela con la amplitud negativa de la otra onda, ¿no? Miren que mientras aquí la amplitud es positiva, la de la otra onda es negativa y al sumar las dos, pues da una amplitud 0. Eso es lo que ustedes están observando aquí. Y bueno, se observa también reemplazando explícitamente el desfase en esta amplitud. Cuando el desfase es 180 grados, coseno de 180 grados dividido 2, o sea, coseno de 90 grados es 0, y por lo tanto la amplitud resultante es 0, ¿no? Cuando el ángulo es 0, el coseno de 0 vale 1, y por lo tanto la amplitud sería 2A,
que es lo que tienen acá. Interferencia constructiva e interferencia destructiva. Si el ángulo es distinto de 0 y de 180 grados, es decir, un ángulo intermedio, por ejemplo, 60 grados, entonces en general se tienen regiones de interferencia constructiva y otras regiones de interferencia destructiva porque están desfasadas un ángulo arbitrario. Noten que aquí de nuevo la curva roja representa la onda resultante, mientras que las curvas azul y verde son las ondas incidentes. La onda 1 y la onda 2. Noten que hay regiones donde aparece interferencia constructiva, por ejemplo, esta región que estoy señalando acá. Esta región es de interferencia constructiva porque noten que la amplitud es mayor que las amplitudes de las ondas incidentes. La amplitud de la curva roja es mayor que la amplitud de las curvas verde y azul. ¿Cierto? Entonces, en esta región hay interferencia constructiva. Pero también hay regiones de interferencia destructiva, por ejemplo, esta región que estoy señalando acá, porque noten que la amplitud de la curva roja, en este caso, es menor que la amplitud de una de las curvas incidentes, la curva verde que está acá. Entonces, noten que en esta región, la onda resultante tiene una amplitud menor que una de las ondas incidentes, por lo que esta es una región de interferencia destructiva. Eso quiere decir que en general, si el ángulo es arbitrario, por un ángulo entre 0 y 180 grados arbitrario, entonces hay regiones que tienen interferencia constructiva y hay otras regiones que tienen interferencia destructiva. En un caso en donde el ángulo sea un ángulo arbitrario distinto a 0 o a 180 grados. Bueno, y ahora miremos qué ocurre si vamos a superponer dos ondas sinusoidales, pero que viajan en sentidos contrarios. Entonces, en este ejemplo lo que vimos fue que las ondas estaban viajando en la misma dirección a lo largo de una cuerda, ¿no? Eran dos cuerdas propagándose exactamente en la misma dirección. Ahora vamos a considerar el caso en el que las ondas viajan en sentido contrario. Cuando dos ondas sinusoidales viajan en sentido contrario, aparece una nueva función de onda, que es la onda resultante de la superposición de las dos ondas sinusoidales que ahora viajan en sentido contrario, que se llama una onda estacionaria. Se llama una onda estacionaria porque la onda resultante en realidad no es una onda de propagación. No se observa que algo se esté propagando como en el caso anterior, donde lo que obteníamos era de nuevo una onda propagándose en una dirección. La onda resultante aquí es precisamente una onda estacionaria que no representa una onda de propagación, pero que sí es solución de la ecuación de onda porque es la superposición de dos ondas sinusoidales. Entonces la ecuación de onda tiene como soluciones resultados aún más generales que las ondas de propagación. También pueden representar otro tipo de fenómenos. Fenómenos como la interferencia constructiva, la interferencia destructiva y este tipo de ondas estacionarias que son en realidad una vibración, pero que bueno, ahorita les muestro un poquito más en detalle cómo se observa. Entonces, ¿qué pasa si superponemos dos ondas que viajan en sentidos contrarios? Vamos a verlo primero desde el punto de vista matemático. Aquí lo ponemos como un ejemplo 2. Interferencia de dos ondas idénticas que viajan en sentidos contrarios. Si las dos ondas son idénticas pero viajan en sentidos contrarios, entonces se tienen que representar de la siguiente manera. De nuevo, son ondas sinusoidales, ¿no? Entonces uno pone una amplitud seno de kx menos omega t. Esta sería la primera onda. Esto representa una onda que viaja con una frecuencia omega, con un número de onda k y que tiene una amplitud a. Pero además la onda 1 se está moviendo hacia la derecha, hacia la derecha. Para que se superponga otra onda idéntica, pero que viaja en sentido contrario, entonces la función de onda 2 de la segunda onda sería de la siguiente manera. Sería una A por seno de kx más omega por t. Esto sería una onda que tiene exactamente la misma frecuencia que la onda 1, exactamente la misma longitud de onda, también la misma amplitud, pero noten que aquí aparece un signo más. Eso significa que esta onda se está moviendo hacia la izquierda. Entonces la onda 2 viaja hacia la izquierda, la onda 1 viaja hacia la derecha. Son idénticas, pero se están moviendo en sentidos contrarios.
De nuevo, como consecuencia del principio de superposición, la onda resultante debe ser igual a la superposición de las ondas individuales, es decir, la suma de las dos. Esto es lo mismo de siempre, ¿no? La onda resultante es la suma de las ondas individuales. Y entonces nosotros ahora tenemos que hacer la siguiente suma. Tendríamos que sumar esta función que está aquí, más esta otra función sinusoidal que está acá. Tendríamos que hacer la suma de estas dos funciones. De nuevo, noten que la amplitud es la misma en ambas funciones y por lo tanto se puede factorizar, es un factor común. Ustedes lo quitan de aquí y ponen todo esto dentro del paréntesis. Lo único que están haciendo es sacar factor común, sacar factor común esta amplitud A que está aquí. Y entonces tenemos que ver cómo sumar estas dos funciones sinusoidales que están aquí. Para sumarlas, tenemos que usar la siguiente identidad trigonométrica. Usando la siguiente identidad trigonométrica, se tiene que, primero, vamos a usar el hecho de que el seno de A más B es igual al seno de A por el coseno de B más el seno de B por el coseno de A. Eso sería la identidad de la suma, el seno de la suma de dos ángulos. Pero también se puede con la resta, ¿no? El seno de A más B o el seno de A menos B es seno de A coseno de B más o menos seno de B coseno de A. Si está el más, entonces ponen el más aquí. Si está el menos, entonces ponen el menos. Es la suma o la resta de dos ángulos, ¿no? Le aplican el seno a la suma o la resta de dos ángulos. Esta es una identidad trigonométrica muy conocida. Usando estas identidades, entonces, uno puede hacer lo siguiente. Por lo tanto, uno puede reescribir esta suma de la siguiente forma. Vamos a hacerlo explícitamente. Entonces, primero hacemos lo siguiente. Con el signo más primero, ¿no? Tomamos el término de la izquierda y vamos a poner aquí el signo más. Miramos entonces qué sería A y qué sería B. Noten que, bueno, hagamos primero el de la izquierda, viene con el signo menos, ¿no? Entonces ponemos el signo menos. Este es el primer término que vamos a considerar, este que está aquí. Entonces con el signo menos, ¿qué pasa? Ponemos el signo menos aquí en esta identidad. Y observamos lo siguiente. Primero, en este caso particular, A sería K por X. Mientras que B, en este caso, sería omega por T. Entonces aquí ustedes escriben explícitamente qué es A y qué es B. Ponen acá en vez de A, ponen K por X, y en vez de B ponen omega por T. Omega por T. Y lo mismo aquí, ¿no? En vez de B ponen omega por T y en vez de A ponen K por X. Y ese sería el primer término que aparece precisamente acá. Eso sería seno de K por X menos omega por T. Ahora, el segundo término lo voy a poner aquí abajito. Ponemos acá el igual, más seno de Kx más omega T. La expresión sería totalmente análoga, solo que en vez de un menos aparece un más, ¿no? Entonces aquí en vez de un menos, tienen que poner el más aquí. Y luego se deben sumar los dos términos. Si sumamos los dos términos, entonces, ¿qué obtenemos? Noten que este término que está aquí es idéntico a este término que está acá. Y entonces ambos se suman, da dos veces el mismo término. Mientras que este otro término que está acá es idéntico al que está aquí, pero tienen signo contrario. ¿Cómo se restan? Como se están restando es más este menos este, se cancelan. Esto quiere decir únicamente nos quedan estos dos términos que son idénticos y que hay que sumarlos. De esta manera, la suma de los dos términos sería igual entonces a dos veces, porque se está sumando, ¿no? Seno de K por X por coseno de omega por T. Y como consecuencia, entonces lo que nosotros tenemos es que y de xt, que es la onda resultante,
sería igual a 2 veces la amplitud, porque recuerden que aquí se había factorizado la amplitud, por esta función que está acá. Esta función que está aquí. Y vamos a encerrar esto en paréntesis. Vamos a encerrar esto en un paréntesis cuadrado. Noten entonces que primero, esta no es una onda de propagación porque no se puede escribir de la forma funcional que tienen las ondas de propagación. No hay ninguna manera de escribir esta función como una función de x menos b por t o x más b por t. Tense en cuenta que la dependencia en x y la dependencia en el tiempo están separadas. No se puede escribir esta función como una onda de propagación porque miren que x está aquí dentro del seno y el tiempo está dentro del coseno. No hay ninguna manera de escribir esta función como x más o menos una velocidad por el tiempo. Entonces esta no es una onda de propagación. Esto que está aquí no representa una onda de propagación. Lo que representa en realidad es una vibración, una vibración. No está representando nada que se propague de izquierda a derecha, está representando es algo que está vibrando, una vibración y se conoce como una onda estacionaria. Noten que esa vibración tiene una amplitud que depende de la posición X. Des en cuenta que la vibración tiene una amplitud que depende de la posición X. Entonces ustedes van variando la posición X y la amplitud va cambiando de forma sinusoidal. Entonces en la práctica lo que se observa es precisamente lo siguiente. Se observa que la cuerda, cuando ustedes superponen dos ondas sinusoidales que se propagan en sentidos contrarios, se observa que la cuerda empieza a vibrar de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y la amplitud de vibración de cada uno de los elementos del medio depende de la posición X. Miren que este eje horizontal es el eje X. La amplitud ahora depende de X y depende sinusoidalmente de X. Es 2a por seno de kx. Miren la amplitud como es ahora. Es el coeficiente de coseno omega t. La amplitud es una función de x. ¿Cómo es esa función? 2 veces a por kx. En ciertos puntos, por ejemplo, cuando el argumento vale 0 o vale un múltiplo entero de pi, en esos puntos la amplitud vale 0. Miren que la amplitud puede ser 0 en ciertos puntos. Mientras que en otros puntos, cuando kx es un múltiplo entero de pi medios, bueno, entero impar, ¿no? Cuando es un múltiplo impar de pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, la amplitud es máxima porque seno de pi medios vale 1 y vale 2a, por ejemplo, estos puntos que están aquí, estos puntos que están acá. Cuando la amplitud es máxima, se dice que estamos en un antinodo. Los antinodos son puntos de amplitud máxima. Mientras que cuando la amplitud es 0, se dice que estamos en un nodo. Los nodos son puntos de amplitud 0. Entonces, noten que la amplitud va cambiando con X. Ustedes se van moviendo hacia la derecha en X y cada uno de los elementos de la cuerda vibra con distinta amplitud. Lo que se va a observar entonces en la práctica es una vibración de tal forma que cada punto de la cuerda, cada elemento de la cuerda vibra con distinta amplitud y hay ciertos puntos que se pueden identificar que son los nodos y los antinodos. Los nodos son puntos de amplitud 0, mírenlos acá, nodos, puntos de amplitud 0, y los antinodos son puntos de amplitud máxima, puntos de amplitud máxima, que se los voy a dejar escrito aquí en las notas de clase. Entonces hay varias definiciones, en este caso, la definición de nodo. Un nodo es un punto de amplitud 0 en una onda estacionaria o una vibración. Se puede llamar de ambas formas. ¿Cuándo ocurren esos puntos? Ocurren cuando, vamos a mirar acá, cuando la amplitud vale 0. Cuando esto es igual a 0. Todo esto es igual a 0. Pero todo esto es igual a 0 si k por x es igual a un múltiplo entero de pi, es n por pi, donde n, en este caso particular, pertenece a los enteros positivos. Entonces n puede ser 0 o 1 o 2, etcétera, ¿no? Un múltiplo entero de pi. En ese caso particular, uno puede encontrar también las posiciones x
en donde ocurre precisamente los nodos. Digamos, de aquí de esta fórmula ustedes se pueden dar cuenta entonces que X es igual a N por pi dividido K. Pero además nosotros sabemos cómo es K en términos de lambda. Entonces X también lo van a escribir como N por pi. Acá ponen entonces 2pi y ponen arriba lambda. Noten que este pi se cancela, este pi se cancela acá, y entonces que me queda un múltiplo de lambda medios. Eso significa que los nodos están ubicados a una distancia de lambda medios, que es una consecuencia que vamos a escribir acá. Dos nodos, lo ponemos como un 1 aquí, 1. Dos nodos adyacentes, que significa uno después del otro, están ubicados, o bueno, están a una distancia de lambda medios siempre. Entonces la distancia entre dos nodos es dos nodos adyacentes o dos nodos sucesivos es siempre lambda medios. Dense en cuenta que es precisamente lo que se observa en este dibujo. La distancia entre dos nodos es lambda medios. ¿Por qué? Porque una longitud de onda completa sería todo esto que estoy señalando acá. Sería, empieza en 0, va hasta arriba, baja de nuevo, viene hasta acá y vuelve hasta acá. Esto sería un ángulo de 2pi o un ciclo completo, o dicho de otra forma, una longitud de onda completa, ¿no? La longitud de onda completa sería todo esto. Por lo que la distancia entre dos nodos es precisamente media longitud de onda, media longitud de onda. De este dibujo también pueden ver que la distancia entre dos antinodos es también media longitud de onda. La distancia entre dos antinodos es media longitud de onda, va desde aquí hasta acá abajo. Media longitud de onda, que se puede verificar también desde el punto de vista matemático, ¿no? Entonces, miremos los antinodos. Definición de antinodo. Un antinodo es un punto de amplitud máxima, ya no es 0, sino máxima. La amplitud máxima en este caso sería 2 veces A, 2 veces A, ¿no? Y ocurre cuando ¿qué? Entonces nos quedamos mirando de nuevo la amplitud, que ahora es una función de X. Esta amplitud que está acá ocurre cuando esta función es igual a 2 veces A. Este sería el valor máximo. Pero esto es lo mismo que seno de kx sea igual a 1. La amplitud es máxima cuando el seno es máximo. El seno es máximo cuando vale 1. Pero de aquí entonces ustedes toman en cuenta que esto vale 1 para múltiplos impares de, lo vamos a poner así, múltiplos impares de pi medios. Entonces, el seno de pi medios es 1. El seno de 3 pi medios es también 1. El seno de 5 pi medios es 1. Múltiplos impares de pi medios, donde aquí n es igual a 0, 1, 2, 3, etc. Es decir, es el mismo n de arriba. Es este mismo n de acá. Porque noten que si n vale 0, 2 por 0 da 0, más 1 da 1, y 1 por pi medios da pi medios. Cuando n vale 1, 2 por 1, 2, más 1, 3, 3 pi medios. Cuando n vale 2, 2 por 2, 4, más 1, 5, 5 pi medios. Es decir, múltiplos impares de pi medios donde n es el mismo que está arriba. Noten que en ambos casos puse la misma n. N es 0, 1, 2, 3, etc. Múltiplos impares de pi medios. Pero esto se puede escribir en términos de la distancia x. X sería entonces igual a ¿qué? Sería 2n más 1 multiplicado por pi medios dividido k. Pero nosotros sabemos que k es 2pi sobre lambda. Entonces noten que aquí ponemos 2pi y arriba ponemos lambda. 2pi sobre lambda. Y entonces el pi se cancela. El pi se cancela. El pi se cancela arriba y abajo. Y aquí ponemos 4. Un cuarto, ¿no? Eso quiere decir que las longitudes, las posiciones de las longitudes de onda serían entonces, vamos a ponerlas aquí, las X en donde se encuentran los antinodos, sería, la primera sería lambda cuartos. Lambda cuartos. La segunda sería
3 lambda cuartos. La tercera, 5 lambda cuartos. Y así sucesivamente. Miren de nuevo que la distancia entre dos antinodos es lambda medios. Entonces, 2. La distancia entre dos antinodos sucesivos o adyacentes es también lambda medios. Entonces aquí de nuevo es lambda medios. Porque si ustedes cogen estas dos distancias sucesivas, por ejemplo, cogen 3 lambda cuartos y le restan lambda cuartos, ¿eso qué les va a dar? 3 lambda cuartos menos 1 lambda cuartos es 3 menos 1 da 2. 2 veces lambda cuartos, o sea, lambda medios. La distancia entre dos antinodos sucesivos es también lambda medios y lo pueden ver de aquí de este dibujo. La distancia de aquí hasta acá es media longitud de onda. Lambda medios, media longitud de onda. Y bueno, si nos quedamos mirando también este dibujo, podemos sacar una tercera conclusión y es que la distancia entre un antinodo y un nodo es lambda cuartos. Si la distancia entre dos nodos es lambda medios y la distancia entre dos antinodos es también lambda medios, entonces necesariamente la distancia entre un antinodo y un nodo es lambda cuartos. Se quedan mirando la distancia de aquí a aquí, esta distancia recorrida es lambda cuartos siempre, ¿no? Siempre. Aquí les pongo, esto es siempre, ¿no? No cambia con el tiempo. Una tercera conclusión, entonces me dice que la distancia entre un nodo y un antinodo adyacentes es siempre lambda cuartos. Lambda dividido 4. Y esa sería la tercera conclusión que obtendríamos de este tipo de ondas estacionarias o vibraciones. Y entonces, para que ustedes lo vean un poquito mejor, les voy a mostrar aquí una simulación donde precisamente se observa la superposición de dos ondas que viajan en sentido contrario. Entonces, aquí arriba van a ver dos ondas sinusoidales que están viajando en direcciones contrarias, mientras que abajo se muestra el movimiento resultante o la onda resultante de superponer esas dos ondas sinusoidales en una misma cuerda, ¿no? Esto sería lo que observarían en una cuerda. Miren lo que ocurre, ¿no? Miren que arriba se grafica las dos ondas que van viajando en sentidos contrarios, que son idénticas, ¿no? Tienen la misma amplitud, la misma longitud de onda, la misma frecuencia, etcétera, ¿no? Solo que viajan en sentidos opuestos. La onda azul o verde, como la vean ustedes, viaja hacia la derecha, mientras que la onda roja viaja hacia la izquierda. Cuando ustedes suman esas dos ondas, la roja y la azul, obtienen como resultado la curva negra que está aquí. Miren que la curva negra no representa una onda de propagación. No es una onda de propagación, es una vibración. Noten que los elementos del medio en la cuerda están vibrando de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. No se está propagando nada hacia la derecha ni hacia la izquierda. Simplemente se observa una vibración. Y desen cuenta que en esa vibración, la amplitud de la vibración depende de la posición X. Entonces, el eje horizontal es el eje de las X. Ustedes miran un punto cualquiera, por ejemplo este, y se dan cuenta que tiene una cierta amplitud. Si se paran en otro punto distinto, por ejemplo este, la amplitud cambia, ¿no? Es menor, miren, por ejemplo. Y si se paran en otro punto, por ejemplo acá, la amplitud puede ser 0. Noten que hay puntos de amplitud 0 y puntos de amplitud máxima. Los puntos de amplitud 0 son estos que estoy dibujando acá y se llaman nodos. Estos son los nodos. Están separados media longitud de onda. La distancia entre dos nodos es siempre, dos nodos adyacentes, dos nodos sucesivos. La distancia entre dos nodos sucesivos es siempre media longitud de onda. Pero también hay puntos de amplitud máxima, es decir, donde los elementos del medio vibran con una amplitud máxima. Por ejemplo, estos que están acá, ¿no? Aquí hay un punto de amplitud máxima, miren que llega acá, y por acá hay otro punto de amplitud máxima. Los puntos de amplitud máxima se conocen como antinodos y noten que de nuevo la distancia entre dos antinodos es lambda, lambda medios. La distancia entre un antinodo y un nodo, que es el que está acá abajo, es lambda cuartos, un cuarto de longitud de onda. Es decir, si nosotros
pausamos aquí un momento la simulación, nos damos cuenta que esta distancia entre un antinodo y un nodo es precisamente lambda cuartos. Una longitud de onda completa, recuerden que es la distancia entre dos máximos. Esta sería una distancia entre dos máximos. La distancia entre dos nodos es entonces media longitud de onda, entre dos nodos adyacentes. La distancia entre un nodo y un antinodo es, por lo tanto, lambda cuartos. No, miren que aquí sería un lambda cuartos, 2 lambda cuartos, 3 lambda cuartos, 4 lambda cuartos, igual a una longitud de onda completa, ¿no? Entonces, toman en cuenta estas definiciones porque van a ser muy importantes más adelante. Sin embargo, bueno, el video de la clase de hoy lo dejo aquí para que no quede tan largo.